Con José Lizán, gestor de Retro Magnum Sicars en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, volvemos a situarnos en un momento en el mercado en el que el protagonista sigue siendo Rusia, sigue siendo Ucrania, esas tensiones energéticas, ese precio del petróleo y ese refugio de los inversores que lo buscan en el oro, en el dólar. En este contexto de mercado, José, por ir por partes, ¿cuál dirías que es el escenario? ¿Qué podemos esperar? Hoy estamos viendo como los futuros del DAX ya anuncian caídas del 2,71%. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues volatilidad, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno muy incierto, ¿no? Con no solo una escalada del crudo, sino con una escalada de todas las materias primas a nivel mundial, tanto las blandas como las metales como los energéticos. Y en ese entorno, pues se está preveyendo una ralentización del consumo y de la demanda final importante en los próximos trimestres y una erosión de márgenes en los resultados empresariales, y lo que están haciendo los mercados es corregirlo. Lo decíamos a principios de año, este año sería un año en el que el alza de los commodities llegaría a un momento en el que se convertiría en un problema, ¿no? Muy probablemente, y es en lo que estamos a día de hoy, ¿no? Está empezando a ser un problema importante por el impacto en márgenes y en resultados empresariales que se espera para los próximos trimestres, y por ende en el crecimiento económico, ¿no? Ya se va viendo ralentización económica en muchas zonas geográficas, y con pues la tensión geopolítica se va a acrecentar, ¿no? Además, el miedo de una guerra en Europa probablemente drene bastante el consumo y tengamos unos trimestres pues de mucha debilidad probablemente económica, y eso es lo que está cotizando los mercados, ¿no? Y en ese entorno nos vamos a mover con mucha volatilidad, pendientes de si se llega a algún tipo de alto el fuego o alguna resolución, ¿no? que pueda dar un respiro a los mercados. Pero bueno, yo creo que el movimiento, si nos fijamos, ya había empezado antes de la crisis de Ucrania, ¿no? O sea, el movimiento de alza de commodities, desde mi punto de vista, se produce por varios motivos. Por un lado, la demanda china final sigue fuerte, en torno al 50% de los commodities demandados a nivel mundial se produce en China, además que hace acumulación y acopio de reservas de estos commodities, y el mundo occidental estaba desde 2008 hasta hace un año, hasta la pandemia, el pospandemia, estaba en una demanda bastante latente y bastante estable y parada, y todos los planes de estímulo fiscal se centran en infraestructuras que son grandes demandantes de materia prima, ¿no? Eso incrementa la demanda. Y yo creo que hay otro efecto también, que es cuando tú imprimes monetariamente por parte de los bancos centrales para salir de cada crisis, imprimes dinero y lo inyectas al sistema. Hay un momento en el que el mundo prefiere tener commodities a tener papeles de la Reserva Federal o papeles del Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que ese efecto también se ha producido y se está acelerando e incrementando, ¿no? Al final, no nos olvidemos que estamos en una situación en la que los bancos centrales están con políticas monetarias ultra expansivas, con inflaciones muy altas, y en una situación en la que si no suben los tipos de interés para no dañar el crecimiento, pueden perder el control monetario y generar muchísima incertidumbre y probablemente impactar a sus divisas, tanto al dólar como al euro, como moneda de reserva, y perder peso en la comunidad internacional. Y por otro lado, si lo hacen, pues dañarán el crecimiento. Yo creo que en ese contexto es en el que nos vamos a mover, y va a ser bastante clave la reunión del mes de marzo de la Reserva Federal para ver en qué dirección toman, ¿no? Si desde luego no suben los tipos de interés y dejan correr la inflación, desde mi punto de vista, a corto plazo a lo mejor los mercados reaccionan positivamente por esperar un menor deterioro económico, pero a largo plazo, para las divisas, para el dólar y para la credibilidad del FED, va a ser una muy mala noticia, ¿no? Así que yo creo que es bastante determinante esta próxima reunión, y yo, si fuera un banco central, preferiría no perder la credibilidad y subir tipos a pesar de dañar el crecimiento, que dejar correr la inflación y que tener un problema y tener que correr mucho más y mucho más duro más adelante, creando una recesión mucho más dura, ¿no? Entonces yo creo que el FED en marzo debería subir los tipos de interés a pesar del entorno incierto en el que estamos, y Jerome Powell en la última comparecencia en el Congreso así lo dijo, ¿no? Que su hoja de ruta seguía adelante, y yo espero que lo cumpla, porque si no podemos tener un problema de credibilidad monetaria.
En ese mismo contexto, José, estamos viendo a nivel general, estabas apuntando, ¿no?, cómo este tensionamiento en los precios va a obligar o debería obligar a esa respuesta por parte de los bancos centrales, pero mirando un poco más cerca y también a las empresas bajando un nivel, ¿no?, de lo que es el juego económico, estamos viendo, según un informe que hemos visto esta mañana por parte de los estudios sobre el impacto que puede tener esta subida, esta guerra energética, según el Hermes, el coste de la guerra para los hogares de la Unión Europea, esa factura energética va a subir un 30%. Es verdad, señala que los alemanes serían los hogares más afectados, no tanto como los españoles, pero aún así, evidentemente, esos precios se disparan. La misma Alemania ha dicho que no puede abocarse ahora mismo a la prohibición de la compra de energía rusa porque la necesita. Y en ese contexto, de alguna manera, dos preguntas quería hacerte. ¿Hasta qué punto ya cabe la negociación si se evidencia la dependencia clara y absoluta por parte de Alemania hacia Rusia? ¿Y qué va a pasar con esa inflación que sí o sí nos va a llegar y que además, bueno, pues llega en un momento en el que evidentemente todavía no se ha cambiado ese sistema de precios energéticos y que todavía puede seguir subiendo exponencialmente según el marco legislativo europeo? Bueno, yo creo que probablemente la Unión Europea lo que hagan es desvincular el precio del gas y de la electricidad. Creo que el sistema marginalista en este contexto muy probablemente va a saltar por los aires y ya se han oído voces, ¿no? El otro día veíamos a von der Leyen reunida con Pedro Sánchez aquí, que en España ya se ha aplicado un sistema, ¿no?, de tratar de minorar la factura eléctrica, y yo creo que en la Unión Europea pues va a haber un sistema similar y es posible que se desvincule el sistema marginalista temporalmente o se ponga un cap a los beneficios del sector eléctrico para tratar de paliar un poco la factura eléctrica de los consumidores y de los hogares, ¿no?, y sobre todo del mundo empresarial, ¿no? Se tienen que buscar soluciones para el mundo empresarial para no erosionar los márgenes, porque al final entraríamos en una cadena muy negativa, ¿no? Si las empresas se ven dañadas en sus márgenes, empezarán los despidos, ¿no? Y entraríamos en una espiral muy negativa, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una medida intervencionista. Hoy he leído que probablemente haya una medida intervencionista que diga que todos los beneficios que las eléctricas dediquen a renovables no serán penalizados, y aquellos que ese exceso de beneficios que se está produciendo por la alza de la venta de electricidad que se dedique a dividendos o a otro tipo de inversiones, pues que no, sí que serán penalizados y castigados, ¿no? Y probablemente pues tengamos un grado de intervención y de injerencia regulatoria importante en la Unión Europea en los próximos días o en las próximas semanas, ¿no? Y yo creo que respecto al poder de negociación por la fuerte dependencia de Alemania con Rusia, bueno, yo creo que aquí Putin ha dejado muy claro cuáles son sus intereses, ¿no? Por un lado es que le reconozcan las regiones prorrusas y por otro lado, que yo creo que es el punto al que ha llevado este conflicto, es la no anexión a la OTAN de los países limítrofes con Rusia, ¿no? Yo creo que el interés de Ucrania por adherirse a la OTAN ha sido el detonante de esta crisis. No culpo a Ucrania ni mucho menos, pero sí que es el argumento esgrimido por Vladimir Putin para hacer la invasión y la toma de las armas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar el punto caliente. No va a ser tanto la posición de Alemania, ni mucho menos. Yo creo que la posición de Alemania lo que hace es fortalecer a Rusia y darle tiempo para seguir presionando, porque al final, si cortáramos la entrada de dólares vía el pago del gas y del petróleo ruso, pues ahí sí que se haría un daño enorme y estructural a la economía rusa, ¿no? Pero sí que es verdad que le da alas y le da tiempo, pero sus demandas son claras, ¿no? El tema de las fronteras y el rodeo que puede hacer todos los países limítrofes respecto a la OTAN. Y yo creo que ese es el punto clave en los próximos meses, a ver si Ucrania va a decidir seguir luchando por su terreno sin ceder ni un centímetro y querer siguiendo ser parte de la OTAN o no, y ahí es donde vamos a tener el campo de juego, ¿no? Y es verdad que lo de Alemania pues alarga la fortaleza de Putin para seguir presionando, ¿no? Porque si cerráramos el gas ruso y el petróleo, desde luego estaría totalmente asfixiado económicamente. José, hoy entre las referencias macro que realmente están pasando muy desapercibidas en medio de esas tensiones, ese cruce de declaraciones y episodios de guerra, va a estar ese dato de crecimiento de la economía en la Unión Europea. Estamos viendo cómo los futuros del petróleo siguen presionando con cifras que apuntan a $200 incluso en
en el mes de mayo, ¿tenemos que pensar que nos encaminamos sí o sí a una recesión incluso a nivel mundial? ¿O crees que todavía hay margen para conseguir esta frenada? Porque no parece que Putin vaya a detenerse ni que haya una respuesta clara, más allá de las sanciones, que vaya a frenar al jefe del Kremlin. Bueno, yo creo que el PIB mundial va a crecer y no nos olvidemos que hay países que de estas situaciones salen beneficiados, ¿no? Como son los exportadores de materias primas, por ejemplo, un país como Canadá o un país como Brasil, pues unos alzas de los commodities como los que estamos viviendo es una entrada masiva de divisas en sus países. Probablemente la economía canadiense haga uno de sus mejores años de la historia, ¿no? Con toda la minería. Hoy veía que el ban a la importación de crudo ruso por parte de Estados Unidos se va a sustituir con los oleoductos canadienses y se va a vender mucho petróleo por parte de Canadá, Estados Unidos, o sea que países del mundo con crecimiento, China está desacoplado del crecimiento, ¿no? Hizo una política monetaria diferente y una política fiscal diferente y pues por el calendario político chino se espera que haya un impulso y un estímulo por parte del gobierno por la vía fiscal, o sea que yo creo que crecimiento mundial va a haber, pero va a haber áreas del mundo más damnificadas, lógicamente, pues los más dependientes de los commodities y de las materias primas, como es el caso de Europa, pues vamos a ser una vez más el patito feo, ¿no? Y por eso pues los mercados de equity europeos se han desplomado en este inicio de año, ¿no? Porque al final la erosión en márgenes, la erosión en renta disponible de los hogares, con lo cual menor consumo, donde se va a producir en mayor calado, en mayor medida, va a ser en Europa, ¿no? Por esa fuerte dependencia del exterior y por ese menor renta disponible que los hogares tenemos, porque al final cuando echamos gasolina la echamos a 1,80, 1,90, cuando pagamos la factura de la luz la pagamos 10 veces más caras que hace un año y cuando usamos el gas para las calefacciones pues también lo pagamos muchísimo más caro, ¿no? Y eso al final pues lo que drenas es renta disponible y menor consumo y evidentemente pues vamos a tener un menor crecimiento. De ahí a una enorme recesión, yo creo que es pronto todavía para que eso se produzca, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Alemania ya estaba en un contexto de cierta debilidad en el último trimestre y muy probablemente pues los 2 primeros trimestres de este año sean todavía bastante duros, ¿no? En cuanto a crecimiento. Estabas hablando cómo habrá economías, ¿no? Esos exportadores de materias primas ganadoras. Mirando un poco más, ya para terminar, José, si te parece, a lo que son los sectores, hemos visto convulsiones en sectores directamente afectados por esas sanciones a Rusia, por esa falta de turistas rusas, como es el sector turístico, esa tensión energética, cómo se baraja y se cotiza en las energéticas, los bancos también mirando a cuáles vayan a ser los cambios en política monetaria o si se detiene esa evolución, ese crecimiento económico. ¿Cuáles dirías que pueden ser las opciones? Ayer de Orio, en cambio, se disparaba con nombre propio por ese aceite. ¿Cuáles dirías que son los sectores donde deberíamos posicionarnos y retirarnos, o si sería mejor quedarnos quietecitos? Bueno, pues donde está ahora mismo todo el boom alcista, desde luego, es en el mercado de commodities, ¿no? Y todo lo que, pues lo que decía, todas las mineras canadienses, en todos los metales, en el oro, en ese tipo de energía, ¿no? Es donde está entrando el dinero y donde sigue siendo el comportamiento relativo, donde la tendencia está alcista, ¿no? Desde luego, yo creo que en la parte habría que discernir por metales y por energías. Yo creo que el oro todavía, las mineras de oro todavía siguen baratas y los múltiplos a los que cotizan son baratos, y creo que probablemente en este entorno de caos geopolítico pues siga siendo un activo que hay que permanecer en cartera. Probablemente la renta variable japonesa también sea otro de los activos que junto con un yen favoreciendo la inversión para europeos allí, pues creo que sea otro de los activos. El propio dólar, ¿no? La debilidad que está mostrando el euro contra todos los pares es manifiesta, y yo creo que tener otras divisas es interesante, ¿no? Brasil es una economía que lo hemos comentado, ¿no? que va a despertar fuerte, y yo creo que tanto el real como la economía, después de un periodo bastante negativo, creo que tendrá un momentum interesante, y los bonos de renta fija emergente no lo están haciendo nada mal, sobre todo los de Latinoamérica, y eso es muy bueno. No nos olvidemos para la economía española, el 25% del EBITDA del IBEX 35 viene
de Latinoamérica y una gran parte viene de Brasil, ¿no? Y un real brasileño apreciándose es muy positivo, una reactivación de Brasil es muy positivo. Banco Santander seguro que tiene unos resultados excepcionales en Brasil en los próximos trimestres, seguro que Telefónica se ve beneficiada, seguro que otras compañías pues como Prosegur también se ve beneficiada, y yo creo que hay nombres que en ese ciclo de materias primas van a salir beneficiados por su exposición a países donde pues se está produciendo una entrada de capitales muy fuerte, ¿no? Yo creo que el sector turismo español, cuesta decirlo en estos momentos, ¿no? de guerra y de incertidumbre económica, ¿no? Evidentemente, si Putin va más allá y empieza a invadir países, pues todo se va a truncar, ¿no? Pero si se queda aquí enquistado el problema o se busca una solución pacífica, yo creo que el sector turismo español, por la geografía, por el posicionamiento geográfico de compañías como Meliá, ¿no? que está en el Caribe y está en España, que es el sur de Europa, alejado de los conflictos, puede haber un efecto búsqueda de la seguridad, ¿no? Ya lo hemos visto en otros momentos en los que había tensiones geopolíticas, que el turista alemán, el turista inglés, el turismo francés deja de ir a países como Egipto, deja de ir a países como Turquía o al norte de África, a pesar de que bajarán los precios para atraerlos, y buscan pues una seguridad, ¿no? Y yo creo que España, si no hay, como digo, un avance de Putin hacia más países, creo que el sector turismo va a hacer un año excepcional. Si uno intenta reservar un hotel a día de hoy en cualquier hotel de costa española, no hay plazas, está todo reservado. Hablé con Sol Meliá hace poco en un conference call con analistas y decían que tienen todo vendido, toda la campaña de verano vendida y a precios altos y con una demanda enorme, ¿no? Y que no estaba habiendo cancelaciones, sí que había habido algo de retraso en las nuevas órdenes de reservas, pero está la campaña del verano hecha, ¿no? Y yo creo que está dando una oportunidad, por ejemplo, una compañía como Sol Meliá, para subirse a una recuperación. Hay muchas ganas de viajar, ¿no? Después del COVID, y yo creo que, como digo, todo depende de si Putin va más allá o no. Si solo se queda el conflicto en Ucrania, se enquista, hay unas negociaciones o se llega a algún tipo de alto el fuego, muy probablemente las compañías del sector turismo español van a destacar positivamente, porque yo creo que, como digo, una compañía como Sol Meliá tiene toda la campaña del verano vendido y a precios muy altos, ¿no? Pues vamos a quedarnos, por tanto, con ese análisis. Como siempre, José Lizán, gestor de Retro Magnus y Caps en Quadriga Asset Managers. Un placer haberle tenido esta mañana en este primer análisis del día. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un saludo.